Buenos días para todos. Soy Yuli Fernanda Ríos del Centro Cultural del Banco de la República y les damos la bienvenida a este encuentro de historias y músicas del Pacífico. Este evento nace como actividad académica del Comité de la Afrocolombianidad, del Subcomité Académico, y es una apuesta para compartir con toda la comunidad los avances, las investigaciones y lo más importante, los aportes que estamos haciendo en el territorio relacionados con las historias y las músicas que tenemos en el Pacífico. Para este encuentro vamos a tener la temática del río como articulador de espiritualidades, que hará parte también de la programación de las fiestas patronales de Buenaventura. El día de hoy nos va a acompañar Elsina Valencia Córdoba, directora técnica de Cultura de Buenaventura. Estará con nosotros la hermana Aida Orobio. Estará con nosotros también la antropóloga Nancy Mota, el compañero Héctor Fabio y bueno, pues ahorita les vamos a hacer la presentación de todas las personas que van a estar en esta conversación. Damos la bienvenida. De verdad nos alegra muchísimo que nos demos el espacio para que reflexionemos sobre nuestra riqueza cultural y le doy la palabra entonces a la maestra Elsina Valencia. Muy buenos días, comunidad de Buenaventura, de Colombia y del mundo que en este momento han asistido, han atendido el llamado para este espacio académico. Desde la Dirección Técnica de Cultura de la Alcaldía Distrital y del Banco de la República, hemos querido vincularnos a la celebración de la fiesta patronal de San Buenaventura y a los cumpleaños de la ciudad con este evento que hace parte pues de una alianza de varios años, ya más de 10 años, con Historia y Músicas del Pacífico. Por lo tanto, esperamos que podamos aprovechar para hablar de la espiritualidad, para hablar de nosotros, de nuestra música, de nuestro ser, de cómo nos relacionamos con la naturaleza y con nuestros semejantes. Hoy, pues queremos, en nombre de la Alcaldía Distrital y de la Dirección Técnica de Cultura también, igual que el Banco de la República, darle la bienvenida a las personas que nos apoyan con sus temas, con sus conceptos, con sus reflexiones, y también a aquellos que nos siguen en las redes. Sea esta la oportunidad para felicitar a este territorio grande, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en estos momentos, pero que aún tenemos la capacidad de celebrar desde nuestras casas con algunas estrategias como las que estamos haciendo hoy. Les doy mil gracias. Bueno, entonces, si les parece, vamos a iniciar con la intervención de la profesora Nancy Mota. Ella es antropóloga de la Universidad del Cauca, magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Historia en la Universidad del Valle, con 30 años de experiencia de trabajo con la costa pacífica colombiana, tanto en población afrocolombiana como indígena Bonán, en Vera. Tiene publicaciones de libros y artículos sobre el Pacífico en temas como oralidad, territorio, ambiente, género, identidad, etnias y cultura. Actualmente es la coordinadora de la maestría en historia de la Universidad del Valle. Entonces, estamos con usted, profesora, atentos para conversar. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Entonces, Elsina, que representa la parte técnica y cultural de la alcaldía, al Banco de la República, que siempre me tiene en cuenta para estos eventos, en el marco entonces de las músicas del Pacífico, y por supuesto vamos entonces a trabajar el río como elemento identitario y de espiritualidad en el Pacífico colombiano. Comienzo entonces mi ponencia, voy a que me vean un poquito. Comienzo entonces con que el Pacífico siempre es un espacio acuático que liga la naturaleza con la construcción de la identidad. La identidad entendida
como un producto de fuerzas históricas y geográficas específicas y está sujeto a cambios en el tiempo y en el espacio, afirmando su carácter dinámico. El río en el Pacífico como sistema organizador e identificador juega un papel central en todas las actividades económicas, domésticas, socioculturales, y es a la vez el factor principal de la identidad en las zonas rurales. El río constituye el espacio social de las interacciones humanas cotidianas, pero también es experiencia simbólica de identidad de las personas a nivel individual y también colectivo. Teófila Betancourt de Guapi nos dice, el río es para nosotros vida, es salud. El río es experiencia geográfica. Cuando hablan de sus orígenes, mencionan el río correspondiente en cuyas orillas viven. Su identidad individual y geográfica se liga con el río. Yo soy del río Yurumanguí, yo soy de Cajambre, yo soy nayera, yo soy atrateña. Como el río y la identidad se ligan o están estrechamente vinculados, pueden ser conceptualizados como identidades localizadas. Se tiene entonces en el Pacífico colombiano una pluralidad de identidades localizadas, porque hay que tener en cuenta que en el Pacífico las tierras altas y las tierras bajas tienen diferencias, de acuerdo al geógrafo West, que ha trabajado desde el punto de vista de la geografía, la relación biótica, antrópica y abiótica del Pacífico, y en ese sentido, entonces, que esas identidades pluralizadas nos genera también heterogeneidades. Si estamos hablando de yo soy atrateña o yo soy sanjuaneña, que es Chocó, pero si estamos hablando de yo soy de Yurumanguí, o yo soy de Cajambre, o yo soy barbacoana, o yo soy guapireña, pues estamos hablando también de identidades localizadas, y su río es el elemento identitario de la persona. No te van a decir, yo soy del Cauca y de Guapi, sino que te dicen, yo soy del río Guapí, yo soy de tal parte. El siguiente arrullo nos indica esta relación. Yo cogí mi canalete, mi palanca y mi canoa, y le dije a Carmela, vámonos para Barbacoa, vámonos para Barbacoa. El currulado río Guajé, recogido por Octavio Marulanda en 1963, denota el papel del río en actividades económicas, domésticas, rituales, socioculturales. Río de Guají, río de Sanquianga, qué sabroso estaba mi negra, el caldo de Piangua, el caldo de Piangua. Allí estamos mirando la confluencia de actividades cotidianas, pero el río siempre presente en el espíritu del Pacífico. El agua en la sociedad del Pacífico es siempre abordada como una materia viva, a través de la cual Dios manifiesta su voluntad, su poder, sus milagros. Por eso se presenta en la mentalidad de la población como un fluido nutricio y que le significa las creencias y la religiosidad. Se evidencian las balsadas, en las luminarias, los cantos de arrullos, alabados, bundes, fugas. El río está siempre presente en la cosmovisión, presente también, y eso hace parte de la herencia bantú y yoruba, donde el nacimiento y la muerte se conjugan a través del agua. Por eso tenemos que el río es un ente espiritual, pero es un ente vivo y que fluye permanentemente y penetra en las mentalidades de los pueblos del Pacífico. El río y el agua llevan implícito la cosmogonía, en la cosmogonía afro, en la que se refleja el pensamiento y el sentimiento. El agua y sus cuencas hidrográficas riegan el pensamiento y su cauce nos introduce a las profundidades de su cultura
y nos enseña complejos culturales esenciales en la relación de cultura, naturaleza y sociedad. El río entonces constituye la senda de la comunicación y por este circulan ideas, mercancías, ritos desde el punto de vista espiritual, pero también circulan los imaginarios, las ideologías, la espiritualidad que se hace siempre presente y manifiesta en las maravillosas balsadas. Ahora, con propósito de celebrar el cumpleaños de Buenaventura y de su santo patrono, yo asistía cuando vivía en Buenaventura del año 79 hasta el 86, lo que se hacía en Pueblo Nuevo con las balsadas, y que era por mar. En tanto en los ríos del Pacífico, era presente en las balsadas en los ríos. Y allí denotaba todo el espíritu festivo, y lo sacro y lo profano se unen en una espiritualidad ferviente para el pueblo y toda la comunidad. Me parece que esos son los elementos más importantes. Por otro lado, como lugar de comunicación, el ir en las barcas, en las canoas, circulando por el río y donde se va comunicando a los pueblos donde van llegando, qué ocurre en la parte de arriba o qué ocurre en la parte de abajo. Entonces, eso también es un lugar de comunicación de los eventos sociales, económicos, políticos, y también sobre los elementos de mortuoria que también se dan. Hay no es una anécdota, es una vivencia que yo tuve en 1974 cuando estaba en Sala Honda y escuché un toque de tambor a lo lejos y empecé a mirar, y con esto termino, y empecé a escuchar y a moverse la comunidad de Sala Honda, que queda al noroeste de Tumaco, al fondo, y se llega a través de el estero, que se empezaban a movilizar por el toque de tambor. Y pregunté y me dijeron, ese toque de tambor nos muestra que hay un chigualo y que es en llanaje. Esa fue mi primera experiencia, llanaje. ¿Y cómo saben que es llanaje y cómo saben que es un chigualo? Por el toque del tambor estamos comunicándonos y diciéndole a toda la población aledaña que ha muerto un angelito. Y sabemos que es en llanaje. Ni más sube el agua, nos embarcamos para llanaje porque aquí tenemos parientes de llanaje y no sabemos cuál niño ha fallecido. Y en efecto, subió las aguas como a las 5 de la tarde, todo el mundo se embarcó, de los que eran parientes de llanaje, y se fueron hacia el lugar para hacer entonces el bunde al niño, al angelito, y trabajar entonces el chigualo. Desde allí comencé a observar cómo el río era un ente vivo, un ente manifiesto, un ente existencial que llena la vida de todas las poblaciones y es un río de comunicación, como los tambores también son elementos de comunicación. No es simplemente la danza, no, hay un elemento mucho más allá. Es el muntu del África a través de los bantúes y de los yoruba que se hacen manifiesta en todas las cosas que rodean al mundo espiritual del Pacífico. Con eso dejo la palabra a todos mis demás compañeros y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Nancy. Pues como usted menciona, el Pacífico tiene una conexión, las comunidades del Pacífico tienen una conexión viva, permanente y totalmente estrecha con el medio ambiente que hace parte de sus prácticas culturales. Son un eje transversal para poder comunicarse, para poder subsistir, y obviamente la espiritualidad está directamente relacionada con este medio ambiente, materializado a través de estos ríos que usted nos cuenta. Bueno, ahorita le vamos a dar paso a la hermana Aida Orobio.
hermana Aida es oriunda de Buenaventura, puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico, de cultura afrocolombiana, licenciada en misionología de la Universidad Urbaniana de Roma, en ciencias religiosas de la Universidad Javeriana y diplomada en estudios afrocolombianos de la Universidad del Cauca. Ha realizado la animación pastoral en el Carlosama, Nariño, Río San Juan, Chocó, en Pitayó, Cauca, en Cali y Buenaventura, Valle del Cauca. Se ha desempeñado como superiora general de las misioneras de la Madre Laura, superiora provincial de la provincia de Popayán y como coordinadora del Centro de Pastoral Afrocolombiana SPAC. Investigadora y animadora de la espiritualidad de la Santa Madre Laura Montoya y del proceso espiritual y sociocultural del pueblo afrocolombiano. Actualmente es la coordinadora del Santuario de la Madre Laura Montoya en Medellín y acompaña el proceso de investigación académica sobre la Santa Laura, la primera santa colombiana. Entonces, le damos la bienvenida, hermana, nos complace muchísimo que nos pueda acompañar y bueno, pues estamos súper atentos también a escuchar su reflexión. Muy buenos días para todos. Vamos a hablar de la espiritualidad desde el río. En las orillas del río San Juan del Pacífico colombiano, el pueblo transportado desde el África encontró un ambiente propicio. Allí vivió la minería y la religión impuesta, pero poco a poco fue reelaborando desde sus diversas espiritualidades la enseñanza y fue construyendo lo propio. Sobresalieron algunos valores como la defensa de la vida, la sabiduría de los ancestros, la protección de las deidades y de los renacientes, la búsqueda de la libertad, el equilibrio con la naturaleza, la valoración del cuerpo, la música, la danza, la alegría, el río. Estos valores, encuentros con la nueva doctrina, generaron dos líneas de tradiciones y prácticas. La primera, una línea de carácter autóctono, y la segunda, en sintonía con la evangelización recibida. En algunos países, el sistema autóctono dio origen a nuevas vivencias religiosas como el candomblé en Brasil y la santería en Cuba. En Colombia predominó la enseñanza católica, pero se conservaron algunas prácticas y ritos que son adaptaciones de la religión yoruba relacionados con los orishas, especialmente con Yemayá, Shangó, Eleguá, Ochum. Pero estos nombres se encubrieron con los nombres de los santos, especialmente la Virgen del Carmen, Santa Bárbara. Para algunos investigadores, la versión actual de los orishas en los sectores rurales, sobre todo en los ríos, son la tunda, un espíritu maligno femenino que asume la figura de una mujer conocida especialmente con el rostro de la madre en el caso de los niños. Y otro es el duende o ser masculino, mentiroso y travieso, que se deja ver sobre todo de las jovencitas a quienes enamora para distraerlas y de esta manera las lleva hasta enloquecerlas. Con el fin de proteger y librar a las personas que están en peligro por la presencia de la tunda o del duende, existen los secretos y oraciones. Estos los manejan los rezanderos y rezanderas. Son personas de la comunidad, expertas y conocedoras de todas estas tradiciones. En sintonía con la evangelización recibida, encontramos tradiciones que se han conservado a lo largo de los ríos y sectores rurales. Por ejemplo, la obligada de los niños, el agua del socorro, los alumbrados a los santos, el ritual mortuorio para enterrar a los adultos y el chigualo o gualí cuando muere un niño. Los rezanderos y rezanderas de las comunidades lideran estos rituales, manteniéndolos en forma clandestina
para que los misioneros no sepan que se realizan. Ustedes saben, los ríos son espacios demasiado amplios, ríos muy largos como el río San Juan, el río Atrato, donde la presencia de los religiosos, de los misioneros es muy esporádica. Entonces, por eso la función de los rezanderos y rezanderas propios. En la espiritualidad afrocolombiana encontramos una visión de lo trascendente de Dios muy cercana, pues por medio de sus mensajeros, la Virgen María, los santos patronos, los ángeles y los antepasados, son la representación, digamos, cercana y cotidiana de Dios, que nos protege en los momentos difíciles y nos ayuda a soñar en un mañana mejor. También la rima y la música son aliadas inseparables para la vivencia de la espiritualidad. Es el caso de los alabaos, expresión más solemne del alma afrocolombiana, especialmente en los ríos, en las diversas actividades espirituales que se realizan y en el ritual mortuorio. Nos dice el padre Gonzalo de la Torre de Quibdó, analizando lo que es el alabao. Nos dice, el alabao tiene un eco social, ecológico, en cuanto que su tonada litánica, al mismo tiempo que acentúa el recuerdo de todo el sufrimiento de la esclavitud pasada, aviva también ese acumulado en el alma que tiene de paisajes abrumador. Los ríos, el agua, la selva, el cielo, las horas de lluvia o de sol interminables, los viajes silenciosos en canoas, por los ríos, por los caños y quebradas, llenos de diálogos interiores con la vida que rodea, envuelve y penetra hasta lo más íntimo del alma. Las personas que hemos vivido en los ríos sabemos que la lentitud de un viaje en canoa es algo que necesariamente te lleva a profundizar en lo que estás mirando y en lo que hay dentro de ti. Es un tiempo como muy propicio de ese encuentro hacia adentro y hacia afuera. En ese ambiente podemos decir que el alabao es ese canto que expresa y que le da sentido a toda esa vivencia. El calor humano del grupo, el ambiente, el estado de ánimo del cantante y de la comunidad, los gestos, la posición, el movimiento rítmico del cuerpo, los ojos entornados, la concentración del espíritu, y también nunca puede faltar un vaso de agua cuando está el cuerpo del difunto debajo del féretro, y cuando no, se hacen unos altares donde hay velas, donde hay las imágenes de devoción del difunto, y no puede faltar ese vaso de agua. Entonces, todas estas cosas favorecen un ambiente de trance, un ambiente de adoración, que es lo que hace especial las personas que cantan estos alabados. Pueden ser hombres, el alabador, o una alabadora, mujeres, ¿cierto? Es una vocación especial en la comunidad y es valorada en el pueblo como tal. Muchas veces se les reconoce de una forma pública y espontánea. Estas experiencias vivenciales del pueblo han sido, digamos, como potenciadas después que la Iglesia realizó el Concilio Vaticano II en 1962 hasta el 65, donde se valora el Evangelio y la cultura. Eso facilitó que los misioneros y misioneras pudieran integrar a sus celebraciones, incluso en la misa, en las actividades que realiza la Iglesia, involucrar esos rezanderos y rezanderas, sus enseñanzas y sus prácticas, acompañarlos cuando ellos tienen una actividad, y también se da el caso contrario, que los rezanderos invitan a los sacerdotes y los sacerdotes invitan a los rezanderos, para que de esa manera la espiritualidad del pueblo, las celebraciones no estén como divididas,
sino que se entienda que hay una mutua aceptación, hay un mutuo respeto. En Colombia se organizó el Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, desde el 2010. Y allí, entre sus actividades, está la investigación que concluyó con la publicación del libro Tradiciones Religiosas Afrocolombianas, buscando potenciar ese reconocimiento a todas estas expresiones del pueblo afro en su río o en los sectores rurales. También la presencia de sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos comprometidos de la propia cultura fortalecen este caminar y los procesos de reflexión, investigación y sistematización. Lo mismo que la realización de eventos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, los que llamamos Encuentros de Pastoral Afroamericana, EPA. Estos encuentros han sido una gran riqueza porque representamos como colombianos lo que es esta tradición afro y conocemos las expresiones de otros países, de Brasil, de Cuba, de Venezuela. Entonces, estos eventos nos han permitido ese intercambio y esa riqueza. El primer EPA se realizó en 1980 en Buenaventura y fue abrir una puerta de que se continuara este proceso y que se diera un reconocimiento y mayor respeto a toda esta tradición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, hermana, por ese recuento tan maravilloso que nos ha hecho de esa experiencia que es vivir todas estas tradiciones a través del río en nuestro Pacífico hermoso. Ahorita le vamos a dar paso a nuestro compañero Héctor Fabio, que es nuestro próximo ponente, el cual nos va a hablar de la ritualidad y la etnicidad. Pero antes vamos a hablar del currículum que tiene Héctor Fabio Micolta Caicedo Ramírez Camacho Riascos Angulo Urbano. Él se considera un negro afrodescendiente del Pacífico, líder comunitario y gestor cultural. Es licenciado en etnoeducación con énfasis en ciencias sociales, antropología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y en la actualidad cursa una maestría, en gestión y producción cultural y audiovisuales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Hace parte del equipo de la Dirección Técnica de Cultura y es representante legal de la Corporación Centro Pastoral Afrocolombiana, CEPA, hijo de Buenaventura, y lidera a la vez las iniciativas artísticas de esta entidad como grupo, como agrupación Manitas de Paz y la agrupación Arembé. Por medio del CEPA ha hecho parte de otros procesos sociales en la defensa del DHH, no me lo especificó, como el Comité Interorganizacional de la Defensa de los Terrenos Ganados al Mar, de la Minga en la Memoria en el Comité del Paro Cívico para Vivir con Dignidad. Ese es nuestro compañero Héctor Fabio, que nos va a hablar de la ritualidad y de la etnicidad. Héctor Fabio, buenos días. Buenos días, Jacob, y a todos mis ecobios y ecobias que están presentes a través de este foro, de este encuentro, digamos, de este Arambé, que es un compartir. El Arambé como ese encuentro, como este Pentecostés, que también tenemos las personas cristianas que creemos en la necesidad de este tema cultural, ¿sí? Pues básicamente esta ponencia sobre la necesidad y la ritualidad lo quiero enfocar directamente hacia uno de los saberes ancestrales que de hecho la hermana Aida, a quien saludo con mucho cariño, ha sido una de mis tutoras y ha sido una de mis madres, digamos, en los procesos sociales y culturales.
que ya mencionó algunos, y sobre todo ya enfatizar en el tema de los rituales mortuorios afro en el Pacífico, ¿sí? Que realmente no es más que esa forma de cómo vivir, de cómo comprender la realidad de esta vida y de esta muerte, ¿sí? Que, que todos pasamos por esa etapa. El tema de la etnicidad es un tema de poder como comprender y entendernos cómo nos identificamos, es un tema de una ancestralidad propia que tenemos las comunidades negras afrodescendientes en el Pacífico y que muchas de las comunidades como comunidades indígenas existen. Desde el pueblo negro afrocolombiano, sobre todo en el Pacífico, el tema de ese orgullo, de esa herencia africana, esa huella de africanía que tenemos en América, en Colombia y en el Pacífico. Todos son esos rasgos distintivos, esos rasgos que nos identifican, que nos caracteriza específicamente con unos aspectos, con una forma de hablar, de sentir, y hablando sobre el tema de los ríos, ¿sí? Normalmente en la zona urbana, cuando escuchamos a alguien que viene de algunos de estos ríos como Chicayá, ¿sí? Como Naya, como Cajambre, Raposo, el término que normalmente utilizamos es que ve, habla como chimpa. No sé si hay una definición textual que nos pueda decir el concepto de chimpa, qué realmente significa. Pero lo que acá lo que entendemos es alguien que no es letrado, alguien que no está en la civilización, que eso es falso, ¿sí? Pero la idea de por qué la gente del río habla de esa manera, como alargando las palabras o las frases, es por la misma composición del río. El río es un camino que nos lleva y nos transporta. Y por lo general, si yo estoy navegando por el Naya, que tiene más de 60 comunidades, ¿sí? Es complicado que alguien que yo quiera saludar, que esté en una de las orillas, yo le diga, compadre Bori, y me pueda comprender, me pueda entender. Entonces también el tema de poder hablar, compadre Bori, ayupi, ¿cómo ve, compadre? Y que alargue las palabras, esa forma también es el territorio que nos acompaña, ¿sí? El territorio no es solamente tierra, el territorio también es una forma de cómo vivir y cómo poder convivir en ese mismo territorio. Desde ahí el tema de la etnicidad. Entrando al tema de los rituales, ¿sí? Que quisiera tratar de realmente un trabajo para la humanidad complicado, ¿sí? La muerte ha sido algo complejo que siempre hemos querido investigar, saber qué ha pasado mucho más allá de la muerte. De hecho, muchas personas tienen temor a morir, ¿sí? Pero realmente eso ha sido algo que es complicado, es un enigma y que realmente no se logra comprender qué pasaría pues ahí. Aquí el tema de la muerte ha sido trabajado desde diversos ámbitos, de grandes científicos, filósofos, antropólogos y pensadores, para que la muerte es y ha sido un enigma realmente grande, ¿sí? Donde existe infinidad de inquietudes al respecto. Hay uno de los fundamentos grandes de la espiritualidad africana, y es la concepción de la muerte, ¿sí? Y de la vida después de la muerte, o mucho mejor, como lo entendemos las personas afrodescendientes, de esa inmortalidad, ¿sí? La vida y luego esa vida después de la muerte es la inmortalidad, porque uno no muere para siempre. Y que eso no es muy diferente a la creencia cristiana. Hay un poco de la conjetura y de la unión, ese matrimonio que la hermana también mencionaba entre el cristianismo y nuestra espiritualidad africana. En la lengua de los Bangwa, ¿sí? En África, se dice, voy a tratar de leerlo tal cual como dice ahí, Wo Jun Akun, que es decir, alguno muerto. Eso es para expresar de que la muerte es algo real y algo cotidiano, algo natural, ¿sí? Que lo cual, por eso para los africanos y para nosotros, los descendientes de África, la muerte, a pesar de que es un dolor, que alguien se vaya, no es como un acabose o como un tema de hasta aquí llegué y nada más, sino que es también entender que se pasa una mejor vida, ¿sí? Por eso algo muy normal, muy cotidiano de que las personas juegan, comen, construyen casas, caminan, cantan, tocan instrumentos, bailan, ¿sí? Así el hombre o las personas tenemos que cumplir un acto natural que es la muerte.
La inmortalidad, la visión africana de la inmortalidad encuentra el fundamento en la figura de los antepasados, ¿sí? De hecho, el tema de que hablemos de que los finados y de que siempre a las ánimas y que nos encomendemos a las ánimas, es que realmente comprendemos que la inmortalidad es tener presente a esas personas, ¿sí? Cuando Boris leía mi perfil, intentó pronunciar la mayoría de los apellidos con los que me gusta presentarme, es porque es una idea de hacer Ubuntu, es una idea de comprender que yo no soy por mí solo, sino que soy porque somos. Ubuntu, una filosofía africana que realmente lo que dice es soy porque somos, o sea, soy gracias a otras personas. Es un tema de los antepasados, de recordar que tuve madre, padre, abuelos y abuelas por ambos lados, bisabuelos y bisabuelas, y así sucesivamente. Y una idea de poder comprender y de reconocer que estuvieron, por lo tanto, estoy aquí gracias a esas personas y no me concibo como único en este mundo en cuestiones de mi ancestralidad, ¿no? Importante el tema de la relación que hacía la hermana Aida con el tema de la religión, ¿sí? Aquí quisiera también compartirles un poco de un libro que, aparte de que la hermana Aida mencionó que es Tradiciones Religiosas Afrocolombianas, que se logró hacer en 2010, si no estoy mal, estando la hermana Aida al frente de la CEPAC Buenaventura, ¿sí? También ahora en 2017 logramos sacar un libro sobre rituales mortuorios afro del Pacífico, una oramba por la vida. Lo hicimos a través de un proceso de resaltar la cultura y utilizarla como mecanismo, ¿sí?, de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La espiritualidad afroamericana, parte de las religiones africanas, ¿sí?, y se nutre con la tradición cristiana. Ese sincretismo también que la hermana mencionaba con el tema de Changó, de Yemayá, y que lo que vemos al frente es la Virgen de Carmen, San Francisco, Santa Bárbara, ¿sí? Y esto pues da una enorme riqueza, por decirlo de algún modo, a estas manifestaciones propias del pueblo afrodescendiente, ¿sí? Esa religión que primeramente fue impuesta, sabemos que eso no se puede dejar de reconocer, también es esa que nos ha permitido, es esa que también nos ha permitido tratar de salir hacia adelante, ¿sí? Quisiera pasar un poco, adelantar un poco, tengo algo bien escrito aquí, ¿sí? Con el tema de la actualidad y la relación con el río, todos estos saberes que tenemos sobre el tema de la actualidad, de los ritos fúnebres, ¿sí?, es muy fuerte o mucho más fuerte en el río, ¿sí? Todos estos procesos de la relación del cadáver, del cuerpo presente, del novenario, de la última noche, es mucho más fuerte en el río. Y lo más significativo es que a pesar que estos ríos, como en Chicayá, tenemos 9 cuencas en Buenaventura, todas realmente hacen parte del distrito de Buenaventura, cada uno tiene también su convención, su forma de vivir y de realizar el duelo o cada uno de estos rituales, ¿sí? Importante comprender que dentro de estos rituales, más allá solamente de la ablación del cadáver, de la última noche, como ya lo mencioné, hay otros ritos en medio que por lo general no resaltamos: la preparación del cuerpo, la vestimenta del altar, vestir la tumba, el vestido de esta persona, ¿sí? Y que realmente lo que intentamos es resaltar todas las cosas, porque como decía la hermana Aida, disculpan, hay una forma de poder trascender mucho más allá. El vaso de agua no es simplemente un tema de un adorno. En la cosmovisión, el muerto, como sigue viviendo con nosotros y con nosotras en el mismo ritual, lo que decimos es que él llega y bebe agua, porque él tiene sed y tiene que trascender. Desde ahí, todo este tema de la ritualidad del pueblo afrodescendiente en el Pacífico, y lo más que queremos resaltar para acabar mi intervención es sobre todo el peligro que han tenido estos rituales mortuorios con la existencia de dos fenómenos fuertes en Buenaventura, en el Pacífico. Vamos a hablar exactamente de Buenaventura. Y es la existencia del conflicto armado, que desde la década del 2000 viene golpeando fuertemente la cultura, porque como decía en una ponencia anterior, en un foro que hicimos para la afrocolombianidad, la cultura es un pilar fuerte para sostener a la comunidad.
y el conflicto armado o los actores han sabido que esto no sostiene, hay que tumbarlo, ¿sí? Y por otro lado, la existencia de las salas de velación, que lo que decimos es que básicamente las salas de velación lo que son es como un, ¿cómo decirlo? Son unas prestadoras de un ritual aculturado convertido en servicio. Nos prestan sí un servicio, pero no se vive la actualidad y la cultura y el duelo como debe ser. Manu Deiko, compañeros y compañeras, dejaría hasta ahí por el momento. Gracias, hermano Héctor Fabio. Muy clara su intervención y sobre todo me llamó mucho la atención esa parte donde que usted mencionó que decía, y desde ahora lo voy a poner muy en práctica, el soy porque somos. Nos debemos a otras personas, no estamos aquí simplemente por voluntad de nosotros. Hay una trascendencia que nos tiene vinculados a esa existencia personal de cada uno de nosotros. Somos jóvenes que estamos en procesos de formación muy vinculados a todo lo que tiene que ver con estos temas de nuestra ancestralidad y sobre todo el tema que estamos tocando, ¿no? El río como articulador de espiritualidades. Es claro para todos nosotros y para las personas que nos están siguiendo que la vida, no solamente desde lo comercial de los pueblos del Pacífico, depende del río, también depende de esa espiritualidad, todos esos ritos, esos mitos, esas vivencias que nos articulan y nos hacen parte de ese río, y el río es algo indispensable para nosotros, así como en otras culturas lo es el dios sol, el Ra, para otros la luna, o sea, para nosotros el río se convierte en algo muy importante. Mi queridísima Nancy, cuéntame alguna experiencia así cortica antes de que se nos acabe el tiempo de que tú hayas vivido en esas articulaciones de espiritualidad. Por favor, déjanos saber más de ti. Gracias, muy amable, Jacob. Son muchas. Yo empecé desde el año 1974 a trasegar por el Pacífico colombiano, específicamente con Nariño. Me inicié allí porque como antropóloga pues decidí trabajar el Pacífico. Mi maestra fue Nina de Friedemann, pero también había leído otras personas relacionadas en Buenaventura, había leído, por supuesto, el litoral recóndito, a Rogerio Morales. Entonces, decidí hacer mi trabajo y me fui para Salahonda, que fue además de manera circunstancial, y descubrí que las tierras bajas del Pacífico eran muy distintas a lo que había escrito Nina con relación a las tierras altas, porque ella se había referido a las tierras altas del Pacífico, y específicamente en Barbacoa y hacia arriba. Entonces decidí precisamente mirar, y obviamente las experiencias de una chica de 22, 23 años en ese momento, en el 74, 75. Yo estuve en el 74 buscando cuál era el lugar. Estuve inicialmente recorriendo toda la parte de Barbacoas hacia arriba, Huelmambí. Miré toda la espacialidad racista existente cuando estuvo la minería allí presente en la explotación, y se veía espacialmente toda la discriminación y la racialización. Y lo mismo subiendo por el río. Y luego entonces bajé a Tumaco, que era mi lugar de asentamiento, y me dijeron que fuera esa, así comienza mi periplo por el Pacífico. Me dijeron, ¿por qué no va y habla con la mamá Joa, que tiene más de 100 años y que conoce muy bien la experiencia de Pizarro? Y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, me voy a ir. Toda la gente de Tumaco me decía, no vaya, hay que pasar el Pacífico, eso es muy duro, esas son las olas grandísimas. Y yo me fui. No atendí a ninguno de los llamados. Dije que me embarqué, pagué por adelantado para que me recogieran después de 5 días. Y resulta que yo llegué donde la mamá Joa, me habían advertido que ella tenía un rito de iniciación. Y el rito de iniciación era que tenía una serie
de fuetes trabajados artesanalmente con las ramas de los árboles, y que desde allí entonces tenía diferentes grosores, y que dependiendo de la persona que llegaba le daba con el fuete más fuerte o el más débil. Yo había leído ya sobre África, todo lo que ustedes quieran como antropóloga. Había leído sobre los Yoruba, en inglés, y había hecho traducir, había leído sobre eh, los bantúes, todo lo que era el Congo. Había leído sobre las comunidades, sobre las viviendas en África y todos los lugares donde habían llegado procedentes los esclavizados. Y tenía mi tutor que me decía, le hace esto, le hace lo otro, de tal manera que yo me fui preparada ya teóricamente, pero me iba a enfrentar empíricamente. Cuando llegué y yo dije, yo me voy a conocer a la más joven. Cuando yo llegué, yo armé un mercado para llevar como de regalo. Usted sabe que en el interior se estila esto, entonces yo llevé un mercadito no perecedero, y le entregué a la mamá Jova la mitad, no todo, sino la mitad. Y ella me vio y obviamente allí tenía todos sus rejos, como un antropólogo aprende a ser observador. Entonces yo miré de una el espacio y ella cogió uno del medio, ni el grondote ni el chiquito, no ni el fuerte ni el débil a mi manera, sino uno del medio. Entonces me dijo, agáchese niña, y yo me agaché y dije, voy a hacer el rito de iniciación de entrada al Pacífico colombiano. Y esto se dio entre los bantúes en tal y tal y tal. Entonces, mientras yo pensaba eso y recordaba mis lecturas, yo agaché la cabeza y ella me dio fuetazos en la espalda. Después de que me los dio, y yo no me mosqué porque es que yo estaba recordando los pasajes bantúes en mi cabeza, entonces ella me dijo, ya se puede levantar, niña. Y yo la abracé. Así ella me abrazó y yo la abracé. Y pues yo ya le había entregado una parte del mercado y me dijo, ¿a qué viene? Le dije, pues es que me han dicho en Tumaco que usted es conocedora de toda la historia de Francisco Pizarro, y ya nos sentamos a trabajar, a que ella me contara. Entonces, como una Qué entrevista bien, informal. Y, qué a bien, qué partir bien. de allí, perdón, llegó uno de sus tataranietos, que fue fundamental en mi vida personal, fundamental. Entonces Leoncio llegó y yo le dije, ¿usted cómo llegó? Y me dice, allí fui aprendiendo también la geografía y con ellos aprendí todo lo de las mareas, las quiebras y las pujas inicialmente. Todavía eso era jeroglífico para mí. Entonces, cuando llegó Leoncio, me dijo, yo vine caminando desde la playa de Salahonda hasta la isla del Gallo. Desde la playa de Salahonda a la isla del Gallo, y se caminan 2 horas. Si cuando ha bajado la marea, si la marea está alta, por supuesto, no hay playa, y lo que tenemos es mar. Entonces yo había pactado que me quedaba 5 días. Y a los 5 días yo esperé a que me recogieran y la mamá Jova me tenía 30 pipas para que le llevara a Monseñor Lecumberri en Tumaco. 30 pipas. Como yo dije que era una canoa grande y fuerte, entonces resulta que no me vieron a recoger, no fueron. Y yo dije, pues que yo tengo que regresar. Y entonces me puso en la canoa en manos de 2 niños, uno como de 10 años y otro de 8 años. Entonces yo era una jovencita de 22 que dependía de estos niños que manejaban muy bien la canoa. Eso es lo primero que empiezo yo de mi iniciación, y es mi rito de iniciación para entrar al Pacífico, que durante 30 años he estado volteando desde las
límites con Panamá hasta los límites con Ecuador. Entonces, los niños me llevaron a la mitad. La mamá Joa me había dicho que tenía que tener un trapo blanco para que las canoas que subían o bajaban me llevaran. Si bajaban era para Tumaco. Si subían era para llegar hasta San Juan de la Costa, que yo venía donde me bajaba. En eso venía, ustedes no se imaginan la cantidad. Mi queridísima Nancy, se nos ha acabado el tiempo de televisión. Bueno, oye, yo sé entonces que les recomiendo, les digo, yo tengo cantidades de historias a nivel personal, pero lo que le quiero decir es que me enamoré del Pacífico, para terminar. Amo, quiero, adoro al Pacífico, y estuve en Buenaventura trabajando en la zona lacustre de Buenaventura durante 9 años y recibiendo a toda la gente que venía del litoral. Tengo varios escritos sobre el Pacífico colombiano que sigo amando. Y muchas gracias. Usted es una antropóloga consagrada bajo un ritual. Esos juetazos que le dieron, como usted dice, la hicieron hija del Pacífico, Nata. Se nos acabó el tiempo, hombre. Comer ñata en la Galería de Pueblo Nuevo. Listo, entonces vamos a darle paso a nuestra directora, la licenciada Marielcina Valencia Córdoba, la doctora Marielcina Valencia Córdoba, para que dé los agradecimientos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo, pero sabemos que el tiempo en televisión es limitado. Licenciada Marielcina Valencia. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos escuchado, por haber compartido estas palabras, estos procesos de investigación. Gracias a la Biblioteca del Banco de la República, al Centro Cultural, a la Alcaldía Distrital, a nuestro alcalde por permitirnos estos espacios. Gracias a cada una y cada uno de los ponentes, Héctor Fabio, Nancy, la hermana Aida. Gracias, Julie. Gracias a todas las personas que nos siguen. Gracias a la diócesis, que también ha permitido articular este trabajo en el marco de las fiestas patronales, y esperamos que el río siga siendo articulador de espiritualidades. Un feliz día, bendecido día, y continuamos aquí en este espacio articulando más procesos. Mil gracias por su atención. Gracias a usted también, Boris, y a todas las personas de nuestro equipo que están allí conectadas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos, hermanas. Le tenía una preguntita, pero no se la pude lanzar en vivo.